Ok, buenas tardes. Esta es la clase grabada que vamos a tener hoy, 24 de marzo de Promatec 2022, y vamos a terminar el mes de marzo con el tema de potenciación y radicación en los números racionales. Entonces, lo primero es empezar, ¿verdad? Como siempre, con algo positivo. Y esta vez tu estudio de hoy es una inversión para el mañana. Entonces, veamos esto como una inversión y no como tiempo perdido o como que pereza, sino que todo lo que hagamos hoy va a funcionarnos para el futuro. Entonces, bueno, empecemos recordando que es una potencia. La potencia es una manera abreviada de multiplicar, es muy importante, ¿verdad? Estamos multiplicando. En estas operaciones los factores se repiten varias veces. Recordemos que una multiplicación tenemos factores y productos. Por ejemplo, aquí son dos. Este es un factor de la multiplicación, este es un factor de la multiplicación y este es un factor de la multiplicación. Vemos que ese factor se está repitiendo 3 veces. Entonces vamos a conservar el factor común y lo vamos a elevar al número de veces que se está repitiendo. En este caso serían 3 veces. Entonces, en general, una potencia en el conjunto de los racionales es una expresión de la forma A sobre B entre N. A sobre B a la N, lo siento. Donde A entre B es nuestra base y donde nuestro exponente es N se llamará exponente. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar viendo algunas reglas, digámoslo así, que hay en esta parte de donde tenemos fracciones elevadas a algún número. Lo primero que vamos a ver es base negativa elevada a exponente par. Entonces, como podemos ver, recordemos lo que vimos ahorita, que tenemos una base y un exponente. Es decir, esta es nuestra base. Y vemos que nuestra base es negativa. ¿Por qué? Porque es menos 3/5. ¿Ok? Este menos ya no lo convierte en negativo. Y estamos elevándolo a un exponente par. Recordemos que los números pares son 2, 4, 6, 8, 10 y así hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, si tenemos una base negativa como en este caso y está elevada a un exponente que sea un número par, es decir, 2, 4, 8, 6, cualquiera de estos números hasta el infinito, vamos a obtener un resultado positivo. ¿Por qué? Bueno, recordemos que vimos que esto es una multiplicación donde los factores se repiten. Sería menos 3/5 por menos 3/5. Y recordemos que ya nosotros aprendimos que si tenemos dos signos negativos en una multiplicación, nuestro resultado en realidad al final nos va a dar positivo. Entonces, esto es igual, si realizamos la multiplicación como ya aprendimos, a 9 sobre 25. Vemos que tiene un signo positivo porque estos menos por menos nos van a dar más. Ahora, si tenemos una base negativa elevada a un exponente impar, ¿verdad? Puede ser 3, 5, 7, 11, ¿verdad? Los números impares, vamos a obtener un número o un resultado negativo. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que vimos anteriormente. Esta es 3 menos 3/5 a la 3. Entonces significa que ese número se va a multiplicar a sí mismo 3 veces. Y entonces, si hacemos ley de signos, este con este me va a dar más. Pero aquí tengo un menos. Y recordemos que más por menos es igual a menos. Entonces, esto, si lo hacemos la multiplicación normal, nos va a dar menos 27 sobre 125. ¿Ok? Porque igual por la ley de signos que va a aplicar aquí. Entonces, siempre que aquí tengamos un exponente impar, vamos a saber que ese resultado es negativo. Y si tenemos un exponente par, vamos a saber que ese resultado es positivo por la ley de signos. Ok. Hay que tomar en cuenta si el signo negativo forma o no parte de la base. Por ejemplo, vamos a resolver esta primera. Menos 1/2 elevado a la 2. Si nosotros hacemos esto, sabemos que es menos 1/2 por
menos 1/2. Y como aprendimos ley de signos, ¿verdad? Menos por menos va a ser más. Entonces, este resultado nos va a dar positivo. Nos va a dar 1/4. ¿Ok? Ahora, hagamos este de acá. Tenemos 1/2 por 1/2. Y este menos va a ir ahí sí o sí, porque estamos viendo que no pertenece a la fracción, sino que está fuera del paréntesis. Entonces, a pesar de que esto de aquí adentro sí me va a dar positivo, me va a dar, de hecho, 1/4, yo no puedo obviar o eliminar el menos que me estaban dando ya en mi operación. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde está, el menos o no está el menos. Este signo de acá, por si no lo conocen, es diferente. Así, se lee así, diferente. Entonces, cuando ustedes vean ese signo, por ejemplo, aquí están diciendo que menos 1/2 al cuadrado es diferente de menos, abro paréntesis, 1/2 al cuadrado. ¿Ok? Eso significa menos. Vean que es un igual, como con una raya, diciendo como no, no son iguales. ¿Ok? Bueno. Ahora, para elevar una fracción a una potencia, se elevan el nominador y el denominador al exponente. Como vemos aquí en este ejemplo, tenemos 2/3 a la 4, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a, digamos, distribuir el exponente a nuestra base. Me quedaría 2 a la 4 y 3 a la 4. ¿Ok? ¿Y cómo voy a resolver esto? Bueno, ya nosotros aprendimos o ya deberíamos de saber cómo se hacen las potencias, ¿verdad? Recordando que es una multiplicación donde sus factores se repiten. Entonces, esto no es 2 por 4, ¿verdad? Esto, vamos a ponerlo en super color, no es 2 por 4. Cuidado. Esto es 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, 4 veces multiplicar el 2. 2 por 2, 4. Por 2 perdón. Sí, por 2 por 2. 4 por 2, 8 por 2. Y 8 por 2, 16. ¿Ok? Entonces, vean que 2 por 4 nos iba a dar 8. Pero como es diferente, lo que estamos haciendo es repetir nuestro factor, nos da 16. Tengan mucho cuidado cuando analicen lo que son las potencias. Esto nos va a dar 16. Ahora veamos el de abajo. No es 3 por 4, porque 3 por 4 nos va a dar 12. Esto es 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces. ¿Ok? Si multiplicamos 3 por 3, es 9. Y bueno, 3 por 3, 9. ¿Verdad? Y entonces, esto es 81. Vean que nos están dando dos resultados totalmente diferentes. Este es 12 y este es 81. ¿Y cuál es el que está correcto? Este. Porque este es el de la potencia. Esto no es una potencia. Esto es una multiplicación normal. Entonces, nuestro resultado al final nos va a dar 16 sobre 81. Esa es una manera más fácil de verlo que multiplicar, por ejemplo, que tampoco estaría mal, multiplicar esto. Vamos a ver. Es exactamente lo mismo que hacer 2 sobre 3 por 2 sobre 3 por 2 sobre 3 por 2 sobre 3. Es exactamente igual. Pero entonces nosotros ya sabemos que podemos hacer este paso de aquí y nos ahorramos toda esta multiplicación tan grande que tenemos aquí. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente. Estas son unas propiedades de las potencias, pero aplicadas en el conjunto de los números racionales, es decir, en las fracciones. Dice, multiplicación de potencias con igual base. Aquí también hay un error, ya lo voy a corregir. Aquí es un 2. Ok, dice, conservamos la base y sumamos sus exponentes, recordando que la base es esta. Eso es base.
Y recordando que el exponente es lo que está elevando. Entonces nos están diciendo que conservemos la base. ¿Por qué? Porque son la misma base. Vean que en ambos casos, en ambos factores, es 12 sobre 21. ¿Ven? Y dice, ay, esto era el colorcito azul. Vamos a hacerlo por los colorcitos más. Y entonces, 12 sobre 21 es la base que se está repitiendo en ambas partes. Y que sumemos sus exponentes. 5 más 2, que eso es 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a obtener al final? Vamos a obtener la misma base con sus exponentes sumados. Es decir, 12 sobre 21 a la 3. Algo muy importante aquí es no olvidar los paréntesis. Porque si nosotros no ponemos los paréntesis, voy a ponerlo aquí arriba, o aquí, voy a borrar esto. ¿Ok? Si nosotros no ponemos los paréntesis, sería diferente porque estamos diciendo que es 12 a la 3 sobre 21. Y esto es diferente a esto. Si ustedes lo hacen en la calculadora, se van a dar cuenta. Porque aquí solo estamos elevando al 12, no al 21. En cambio acá en este sí estamos elevando toda nuestra base. ¿Ok? Entonces conservamos base y sumamos exponentes cuando estamos multiplicando potencias con igual base. Dice, potencia de un producto. Se eleva cada factor al exponente. Recordemos que este es un factor de la multiplicación, 25 sobre 4 en este caso, y este es un otro factor de la multiplicación, que en este caso sería 4/3. Son los números que se están multiplicando. Y está elevado a un exponente, que en este caso sería 3. Entonces, dice que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elevar cada factor a nuestro exponente. Entonces, si tenemos nuestro primer factor, que es 25 sobre 4, y dice que lo elevemos a nuestro exponente, y tenemos el otro factor, que es 4 sobre 3, y que lo elevemos a nuestro exponente. Estos dos son exactamente lo mismo. ¿Ok? Y lo podemos resolver, obviamente. Entonces, esto al final nos va a dar un número muy grande. Cuando ya ustedes lo resuelvan, ¿verdad? Ya lo resuelven normal, como acabamos de aprender. Entonces también lo vamos como a distribuir entre los que están adentro. Entonces sería 25 a la 3 sobre 4 a la 3 por 4 a la 3 sobre 3 a la 3, ¿verdad? Y esto al final daría 15.625 sobre 27. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, voy un poquito más rápido, ¿verdad? Porque como es una clase grabada, entonces la idea es que si tienen alguna duda, devuelvan el video y demás. Entonces, esto es igual a 25 a la 3 sobre 4 a la 3 por 4 a la 3 sobre 3 a la 3 por una propiedad que ya vimos. Y entonces ya esto da el resultado que les mencioné anteriormente. ¿Ok? Ahora, división de potencias con igual base. Resulta que recordemos que la base es este número de acá, es el número que está elevado a un exponente, que en este caso es 4/5. Y tenemos el exponente, que es el número que eleva, que en este caso serían 14 y 8. Y cuando tenemos una división nos están diciendo, ok, conserve la base porque es la misma. Entonces, conservamos nuestra base que era 4/5. Y vamos a restar los exponentes. 14 menos 8. ¿Ok? Recordemos que cuando era multiplicación se sumaban. Ahora con división se van a restar sus exponentes. Entonces esto es igual, vamos a hacerlo aquí, a 4/5 elevado a la 6. Y si quisiéramos seguirlo resolviendo, entonces sería 4 a la 6, 5 a la 6, y aquí hacemos el resultado. ¿Ok? Entonces, es muy importante que recordemos eso. Cuando estamos multiplicando potencias con igual base, entonces
vamos a sumarlas. Pero cuando estamos dividiendo potencias con igual base, vamos a restar sus exponentes. ¿Ok? Esas son reglas que hay que saber. Ok, apenas veo una división, misma base, resto sus exponentes. Multiplicación, misma base, sumo sus exponentes y conservamos la base en todo momento. Ahora, división de potencias con distinta base e igual exponente. Por ejemplo, si nosotros tenemos 1/2 a la 2 dividido entre 1/3 a la 2, podemos observar que pusimos dos diferentes bases, que una es 1/2 y la otra es 1/3. ¿Y qué coinciden estos dos? El exponente que pusimos elevado a la 2. Entonces, para resolver esto, lo que vamos a hacer es lo que acabamos de aprender. Vamos a borrar esto porque lo hice muy grande. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir nuestra potencia, por decirlo así. ¿Ok? Voy a copiarlo de nuevo porque está muy grande. ¿Ok? Y entonces, esto sería igual a 1 a la 2 entre 2 a la 2 dividido entre 1 a la 2, 3 a la 2. Y esto es igual, hacemos la potencia como ya sabemos, la potencia de 1 a la 2 es 1, de 2 a la 2 es 4, de 1 a la 2 es 1, de 3 a la 2 es 9, ¿verdad? Cuidado, hacen multiplicación de 3 por 2, no es 3 por 3. Multiplicar la base, la cantidad de veces que nos indica el exponente. Recuerden esto siempre. ¿Ok? Y aquí podemos hacer la división de las dos formas que habíamos aprendido. En cruz, ¿verdad? O también como habíamos aprendido, podemos darle vuelta a nuestro número, a nuestra fracción, ¿verdad? Entonces, si teníamos un noveno, ahora vamos a tener 9 sobre 1. Igual nos va a dar un cuarto, porque entonces aquí ya podemos multiplicar este por este y obtenemos el resultado de la división. ¿Ok? Eso es materia que ya vimos anteriormente. Muy bien. Tenemos potencia de una potencia. Vamos a conservar la base. Entonces, en este caso, nuestra base es 46 sobre 5 y vamos a multiplicar sus exponentes. ¿Ok? Entonces, conservamos nuestra base y la multiplicación de nuestros exponentes, que en este caso es 3 por 4, sería 2. Y aquí ya lo podemos resolver como aprendimos, ¿verdad? Que sería 46 a la 12 sobre 5 a la 12 y va a dar un número muy grande. Entonces ahí se los dejo. ¿Ok? Cuando tengamos, vean que esto de aquí es una potencia. Tenemos 46 sobre 5, perdón, a la 3 elevado a la 4. Tenemos dos exponentes ahí. ¿Ok? Entonces, cuando pasa esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar entre ellos. Y aquí puede seguir así, digamos. 5. Y los vamos a seguir multiplicando. ¿Ok? Muy bien. Esto es más como una teoría, digámoslo así. Una potencia con exponente 0 siempre va a ser igual a 1. Entonces, esto tiene obviamente todo un trasfondo matemático en el que no vamos a entrar todavía, pero sí es necesario que sepan entonces que la potencia con exponente 0 siempre, 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 siempre va a dar 1. Entonces, ustedes pueden tener un número gigante, 1.350.700 sobre 2.495.840. O sea, es un número muy grande. Pero está elevado a la 0 y entonces ese número va a dar 1 siempre, siempre. ¿Ok? Eso sí, si nuestra base no es 0, ¿verdad? Recordemos que aquí nosotros tenemos, por ejemplo, A sobre B
y B no puede ser 0, porque si B fuera 0, por ejemplo, tendríamos 21 sobre 0, eso no existe porque nosotros no dividimos entre 0, ¿ok? Entonces, bueno, eso es como un dato extra, pero a ustedes no les van a dar probablemente una fracción así, entonces no se preocupen. Otra de la teoría que es necesario que sepamos es que toda base elevado al exponente 1 va a ser igual a esa misma base. Por ejemplo, en este caso tenemos 10 sobre 4 y está elevado a la 1. Entonces nosotros sabemos que esta potencia es 10 sobre 4. ¿Por qué? Bueno, esto sí tiene como un trasfondo un poquito más fácil. Ustedes aquí no están multiplicando, digamos, nada, porque simplemente le están diciendo que tome una vez la base. ¿Ok? Por eso es que da la misma base. Ahora, ok, entonces, ahora vamos a ver lo que es potencia con exponente negativo. ¿Qué hacemos cuando tenemos un exponente negativo? ¿Ok? Dice, le damos la vuelta a la base, es decir, pasamos el numerador como denominador y el denominador como nominador. Aquí hay otro error. Aquí es nominador. Así podemos cambiar el signo del exponente. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 15 sobre 7 a la menos 8. Y si le damos vuelta, como nos está diciendo la instrucción, nos quedaría 7 sobre 15 a la 8. Podemos poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos 10 a la 3. 10 sobre 3, perdón, a la menos 5. Ok, esto es lo mismo que tener 3 a la 10, porque le estamos dando vuelta a la base, a la 5. Y así le cambiamos el signo negativo a nuestro exponente. Ahora, un recordatorio. La radicación es la operación inversa de la potenciación. ¿Qué es una radicación? Es cuando nosotros veamos esto. Una raíz. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir con que la radicación es la operación inversa de la potenciación? Quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un número a elevado a un número x, y esto es la raíz enésima, esto es exactamente lo mismo que tener a, o sea, una base elevada a x sobre n. Si nosotros tenemos una raíz y la queremos pasar a que no sea raíz, sino que sea exponente, ¿verdad? Lo que hacemos es tomar la potencia de nuestra base que está adentro de la raíz y la vamos a dividir por el número de la raíz. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente importante que lo recordemos. Y con este orden, ¿verdad? Que x es el numerador y n es el denominador. Veamos un ejemplo entonces. Pongamos que tenemos 3 elevado a la 5, la raíz cuarta. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, que vamos a tomar nuestra base que sería 3 y vamos a dividir su exponente entre el número de la raíz. Sería 5 cuartos. ¿Ok? Ahora, también hay unas reglas para los números racionales. Aquí vamos a pasar a ver primero esta diapositiva. Dice que cuando tenemos un número con raíz, tenemos un índice, que es lo que yo anteriormente le dije, el número de la raíz, se llama índice. ¿Ok? Dice que vamos a tener un signo de la raíz que va adentro, que va aquí, por ejemplo, aquí puede ser un menos. Si no tiene, asumimos que es un más. Tenemos el subradical, que es lo que después vamos a tomar como base. Si lo queremos pasar a potencia, se llama subradical. Y nuestro resultado final se llama raíz. ¿Ok? Una vez entendidos estos conceptos, ya podemos venir y ver las reglas de los números racionales. ¿Qué nos está diciendo la primera regla? Que la primera regla dice
que si nosotros tenemos la raíz enésima, porque aquí vamos a hacerle zoom porque casi no se ve, esto es una N, esto es una A, B. ¿Ok? Es que la imagen se quedó pixeleada. Si nosotros tenemos eso, este símbolo que está aquí en el medio se llama sí, solo sí, significa que esto se debe cumplir para que esto se cumpla. Y también al revés, que esto se debe cumplir para que esto se cumpla. ¿Ok? Entonces, dice que si tenemos la raíz enésima de A sobre B, y eso nos da un número C sobre D. Es lo mismo que yo tenga C sobre D elevado al índice, ¿verdad? Vamos a pintarlo de color naranja. Al índice de nuestra raíz y nos tiene que dar el número que tenemos adentro de la raíz. Si esto no se cumple, entonces algo estamos haciendo mal. ¿Ok? Ahora, veamos un ejemplo otra vez. Supongamos que tenemos la raíz cuadrada de 1/4. Y esto es igual a 1/2. Ponemos el sí solo sí. Tomamos 1/2, que fue el resultado que nos dio. ¿Y a qué lo vamos a elevar? Bueno, cuando nosotros no tenemos un índice aquí en nuestra raíz, quiere decir que es un 2. Nosotros lo vamos a asumir que es un 2. En este caso no venía, entonces nosotros ¿qué decimos? Ah, es un 2. Lo elevamos a la 2. ¿Ok? ¿Y qué aprendimos ahorita? Que esto es igual a tener 1 a la 2 sobre 2 a la 2 y esto es igual a 1/4. Vemos que se está cumpliendo esta propiedad de aquí arriba con este ejemplo de aquí abajo. ¿Ok? Otra regla dice que si tenemos, vamos a subrayarlo otra vez para que se entienda mejor. ¿Ok? Dice que si tenemos la raíz enésima de un número elevado al mismo índice de la raíz, veamos que aquí tenemos el mismo índice n y en la misma potencia n, eso nos va a dar como resultado la misma, el mismo número que está dentro de nuestra raíz, de nuestro radical. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que dividir n por n. Y recordemos que si tenemos un número que se divide entre sí mismo, nos va a dar 1. Y ya aprendimos que cualquier cosa elevada a la 1 nos va a dar ese mismo número. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Si nosotros tenemos, vamos a poner aquí, la raíz cuarta de 3/6 elevado a la 4. Vean que aquí es que la potencia está dentro de la raíz, porque puede estar afuera también, pero el de afuera aún no lo hemos visto. Esto es igual a que yo tenga 3/6 elevado a la 4 sobre 4, que en el fondo nosotros sabemos que 4 sobre 4 va a ser igual a 1, ¿verdad? Y ya sabemos que cualquier cosa, cualquier número o cualquier base, en este caso elevado a la 1, nos va a dar la misma base. Entonces esto sería 3/6, que vemos que es el número que teníamos adentro de la raíz. En el fondo también, bueno, 3/6 es 1/2, pero lo vamos a dejar acá en 3/6. Aquí también lo podemos ver como para que sea más sencillo de aprender y ahorrarnos pasos, como que nosotros cancelamos este con este, porque son iguales. Y cuando yo cancelo el índice de la raíz, también cancelo el radical y cancelo la potencia. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué es lo único que yo voy a conservar? Pues mi base. También podemos verlo así, pero en el fondo es porque eso se convierte en una base elevado a la 1. ¿Okay? La siguiente regla dice que si nosotros tenemos la raíz enésima de un número y ese número está elevado a la m, o sea, a un número diferente a nuestro índice,
Vean que es diferente al caso anterior. Entonces lo que vamos a tener es el número de adentro elevado a la m, es decir, a la potencia sobre el índice. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo. Digamos que teníamos la raíz quinta, perdón, de 5/4 y nuestro 5/4 está elevado a la 3. Esto va a ser igual a que yo tenga 5/4 elevado a la 3/5. Cuidado con el orden, es m sobre n, es decir, es potencia sobre índice. Si lo ponemos al revés, obviamente nos va a dar otro resultado. ¿Ok? Y ya aquí lo podemos resolver como aprendimos. Vamos a... Ok. Veamos otra regla. Dice, si nosotros tenemos una multiplicación de la raíz enésima de 2 factores, es lo mismo que nosotros partamos esa multiplicación en 2, digámoslo así, y distribuyamos la raíz. Entonces, veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Tenemos la raíz tercera o la raíz cúbica de 21 sobre 4 por 4 sobre 3. ¿Ok? Tenemos 2 factores dentro de nuestra raíz. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo podemos separar en 2 raíces cúbicas. De 21 sobre 4, que es nuestro primer factor, y lo vamos a multiplicar por la raíz cúbica de 4 sobre 3. ¿Ok? Esto es igual a esto. Otra regla. Si nosotros tenemos, aquí casi no se ve, esto es una M, esto es una N y esto es una C. Ok, entonces, si nosotros tenemos la raíz de un número que detrás de todo está elevado, lo que vamos a hacer es multiplicar ambos índices de ambas raíces. Recordemos que estos son los índices. Y vamos a conservar nuestro exponente. Y ya luego lo podemos resolver como de manera normal. ¿Ok? Como acabamos de aprender que se hace. Entonces, pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la raíz tercia o la raíz cúbica de la raíz de 1/2 a la 2 también. ¿Ok? La raíz cúbica de la raíz cuadrada de 1/2 elevado a la 2. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la regla que hagamos? Que multipliquemos los índices de ambas raíces. Recordamos lo que acabamos de aprender ahorita, que cuando no aparece un número aquí en la raíz, vamos a asumir que era un 2. Entonces, esto es igual a la raíz de 3 por 2 de 1/2 elevado a la 2. Entonces, esto es igual a la raíz sexta de 1/2 elevado a la 2. ¿Y qué aprendimos en la regla anterior? Que esto es igual a 1/2 2 entre 6, elevado a la 2 entre 6. ¿Ok? Siguiente. Ok, esto nada más es para que lo lean. Ajá. Es lo que aprendimos aquí en esta parte, pero ya he explicado como con más palabras. Ahora, ¿qué hacemos para extraer una raíz enésima de una fracción? Dice, se extrae la raíz indicada a cada término de la fracción y para esto vamos a utilizar la siguiente propiedad que ya la voy a escribir mejor aquí para que se entienda. Ok, esto es igual a
N. Ya vimos algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Ok? Es esto. Entonces, sumamente importante, ¿cómo se calculan los radicales, verdad? Porque nosotros probablemente, bueno, ya me habían dicho, ¿verdad? Que en el examen no pueden usar una calculadora científica y que tal vez la cuenta apoyos no pueda calcularnos un radical. Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos de cómo calcular radicales. Supongamos que tenemos, nos están preguntando la raíz de 81. Como no tenemos un número, sabemos que es un 2, pero el 2 no se pone, se omite. ¿Ok? Lo vamos a poner por casos del ejemplo. Tenemos que seguir 3 pasos que son fundamentales para poder resolver esto. El primer paso es factorizar, que ya vamos a ver qué es factorizar. El segundo paso es agrupar. Y el tercer paso es cancelar. ¿Ok? En este caso, en un ejemplo así. Y ahorita vamos a ver diferentes ejemplos. Entonces, dice que el primer paso es factorizar. Recordemos que factorizar es encontrar los factores comunes. O el número que le va a dar a algo me va a dar ese número. Vamos a empezar con 81. ¿Por qué? Bueno, porque es el número que tenemos dentro de nuestra raíz. Y tenemos que buscar siempre empezar con el factor más pequeñito. 2 es un factor de 81. No, porque si usted divide 81 entre 2 no le va a dar un número entero. O al final no le va a dar un residuo de 0, por ejemplo. 81 tiene como factor 3, sí. ¿Y cómo sabemos? Bueno, tenemos que sabernos las reglas de los factores. 8 más 1 son 9. Y 9 está en la tabla del 3 para que me entiendan mejor. Entonces, vamos a utilizar 3 porque es el número más chiquito. 81 dividido entre 3, o ¿qué número multiplicado entre 3 me va a dar 81? 27. 27 también es un factor o un múltiplo del 3, perdón. ¿Por qué? Porque si usted divide 27 entre 3, le va a dar 9. O si usted suma 2 más 7, le da 9 y 9 pertenece a la tabla del 3. 9 también. ¿Por qué? Porque 9 está en la tabla del 3. ¿Ok? Y si ustedes dividen 9 entre 3, o bueno, ¿qué número multiplicado por 3 les da 9? Sería 3. Y resulta que 3 también es un múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 o 3 dividido entre 3, cuánto es? Es 1. Siempre sabemos que ya terminamos cuando aquí llegamos a 1. Porque el 1 es el factor común de todos. ¿Ok? Dice que ya factorizamos. Ahora vamos a agrupar. Ese es nuestro paso número 2. ¿Qué vamos a agrupar? Los resultados que nos dieron. Esto aquí en el fondo es una multiplicación. Entonces tenemos 4 veces el 3. Pero ¿qué aprendimos al puro principio de la clase de hoy? Que esto es lo mismo que tener 3. ¿Cuántas veces se está repitiendo? 4. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sigue ahora? Dice que vamos a cancelar. Esto es lo mismo. Vamos a ponerlo en otro color. Que yo diga que la raíz de 81 es igual a la raíz de 3 cuartos. De 3 elevado a la 4, perdón. ¿Por qué? Pues, ¿qué estoy haciendo? Aplicando raíz o radical a ambos lados de la igualdad, entonces se me va a seguir siendo igual, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que tenemos que resolver es este lado de la igualdad, el lado derecho, para llegar a ver cuál es el valor de la raíz cuadrada de 81. Resulta que cuando nosotros tenemos así, vamos a verlo como que este número está en la cárcel.
El número 3 a la 4 está en una cárcel, que la cárcel es la raíz. Y nosotros queremos sacarlo. Podemos sacarlo porque nosotros entramos con 4 monedas. Y para salir de la cárcel es el número del índice, que en este caso recordemos que es un 2. Me cobran 2 para salir de la cárcel y yo entré con 4. Entonces yo puedo sacar a mi número de la cárcel y yo le puedo pagar 4, perdón, yo le puedo pagar 2 con mis 4. ¿Ok? Y esto me va a dar 3 a la 2. 2 fue lo que me quedó ya cuando yo salí de la cárcel y pude pagar. ¿Y cuánto es 3 a las 2? 9. Y entonces, ¿a qué estamos llegando con esta igualdad? Que la raíz cuadrada de 81 es igual a 9. ¿Ok? Vean que aquí yo no quería, por ejemplo, bueno, no, vamos a ignorar ese paso. Cualquier cosa me pueden preguntar por correo, ¿verdad? Les vuelvo a explicar lo de la cárcel. Es un ejemplo para que entiendan un poquito mejor, pero en realidad en el fondo lo que estamos haciendo es restando a la potencia el número del índice de nuestro radical. Pero es para que lo comprendan un poco mejor la historia de la cárcel. Yo estoy en la cárcel, que es la raíz cuadrada, pero yo a la cárcel entré con 4 monedas, ¿verdad? Y resulta que para salir de la cárcel yo tengo que pagar 2 monedas, que es lo que está en mi radical, el índice de mi radical. ¿Los puedo pagar? Sí, porque si yo tengo 4 y solo tengo que pagar 2, más bien me va a sobrar. Entonces, yo con mis 4 voy a pagar los 2 de salir de la cárcel. ¿Ok? Es un ejemplo ahí para que no se les olvide. Pero en resumen es restarle a la potencia el índice de nuestra raíz. Ok, ahora vamos a resolver ejercicios que venían en los exámenes del nivel de octavo. Vamos a ver el primero. Dice, al resolver la raíz cuadrada de 9 por 1/2 más menos 1/3 se obtiene como resultado. La idea es que en los ejercicios ustedes pongan pausa, lo resuelvan y luego comprueben el resultado. Yo los voy a resolver de una vez, pero la idea es que ustedes pongan pausa. No hagan trampa. Ok, primero vamos a calcular cuánto es la raíz cuadrada de 9. Recordemos, aquí el 2, ¿verdad? Lo están poniendo como para que ustedes se acuerden que si no viene un número ahí es un 2. Vamos a resolver esto primero. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? ¿Qué acabamos de aprender? Vamos a factorizar. Es el primer paso. 9 es un múltiplo del 3. 9 dividido entre 3, 3. Y 3 dividido entre 3 es 1. ¿Qué número multiplicado por 3 me va a dar 3? 1, ¿verdad? Entonces, ya llegamos a 1, vamos a agrupar. Tenemos 3 por 3, que es igual a 3 a la 2. ¿Ok? Cuando ya tenemos esto, podemos encontrar cuál es el valor de la raíz. ¿Por qué? Porque nosotros metemos nuestro resultado en raíz, ¿verdad? Y ahora, también lo podemos hacer como aprendimos anteriormente. Sacamos a nuestro número de la cárcel y restamos. Perdón, y aquí es diferente. Aquí lo podemos hacer en división. ¿Y cuánto nos va a dar esto? Nos va a dar 3 a la 1. Y ya sabemos que ese número, pues 1, va a ser el mismo número. Es decir, que la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Okay? Acá está el procedimiento. Ok, ahora ya voy a borrar esto. Calculan la suma, como ya habíamos aprendido. Y entonces, esto sería así. Voy a brincarme los pasos, porque se supone que ya deberíamos de saber, ¿verdad? Pero igual si tienen alguna pregunta, me la hacen. Sería 3 por 1/2 más
menos 1/3. Y esto va a ser igual a 1/2. Es decir, la respuesta A. Ok, veamos la siguiente. Dice, considere las siguientes proposiciones. 2/3 elevado a la menos 2 es 4/9. Y 5/3 elevado a la 6 menos 5/3 elevado a la 3 es igual a 5/3 elevado a la 2. De una vez, esta es falsa porque no hemos visto ninguna propiedad. Aquí podríamos vernos tentados a hacer conservo base y resto exponentes, digamos. Pero recordemos que si hacemos esto, primero nos va a dar 3, no nos va a dar 2, ¿verdad? Y si hacemos esto es porque tenemos una división ahí de por medio. Ok, aquí tendríamos que hacer todo bien. Vamos a distribuirlo, hacer la resta y vemos que al final, bueno, nos va a dar esto. Y en la primera, también podríamos vernos tentados a hacer lo siguiente. Una distribución. Pero como este exponente es negativo, ¿qué aprendimos? Tenemos que darle la vuelta a nuestra base. Y ya tenemos exponente positivo. Y ahora sí podemos hacer la distribución, pero si ustedes notan, 3 a la 2 sobre 2 a la 2 no es 4/9, es 9/4. Entonces, esta pregunta tenía trampa, porque más de uno pudo haber venido y dicho, ah, sí, es que yo aquí nada más elevo el numerador y el denominador al exponente y ya está. Entonces sí me va a dar 4/9. Porque está negativo y teníamos que darle vuelta. Entonces, en este caso, la respuesta es la B. Ninguna de las dos es verdadera. ¿Ok? Viene una pregunta parecida. ¿Cuáles son verdaderas? Dice que 3/4 elevado a la 2 es 6/8 y que 2/5 elevado a la menos 3 es 125 sobre 8. La primera, también nos podríamos ver tentados, ¿verdad? De hacer esto. Es que sí. 3 por 2 son 6 y 2 por 4 son 8. Esto sí, cuidado. Recordemos que una potencia no es lo mismo que multiplicar la base por el exponente. Esto se tiene que ver como multiplicar la base, la cantidad de veces que nos dice el exponente. Entonces, esto sería 9 sobre 16. Porque es multiplicar 2 veces 3 y 2 veces 4. 3 por 3, 9 y 4 por 4, 16. Hay que tener mucho cuidado porque esta pregunta también era una pregunta con trampa. Ahora veamos la que sigue. Dice que es 2/5. Y aquí hay otra trampa. Ustedes pueden venir y decir, ay, es que es 2 a la menos 3 y 2 a la menos 3 es menos 8 y entonces ya definitivamente esta no. Cuidado, porque lo que acabamos de ver en el ejercicio anterior está negativo, el exponente. ¿Qué tenemos que hacer? Darle la vuelta a nuestra base, poner el exponente positivo y ya lo podemos resolver. Ahora sí. 5 a la 3 y 2 a la 3. Y esto sí me da 125 sobre 8. ¿Ok? Entonces de aquí solamente la 2 es la verdadera. Pero vean que son preguntas como con trampa que ustedes tienen que analizar muy bien y recordar bien todo lo que hemos aprendido. Ok, dice, considere las siguientes afirmaciones, a ver cuál es verdadera y cuál es falsa. O si las dos son verdaderas o si las dos son falsas. Muy bien. Vamos a hacer la primera. Primero, si ustedes podrían decir, esto es una fracción negativa. Entonces, este resultado debería de darme negativo. O sea, de una vez lo podría descartar. Pero vamos a ver por qué se descarta si ustedes decidieran resolverlo. Vamos a hacer lo que aprendimos, ¿verdad? Que si tenemos una raíz, la podemos, de una fracción, la podemos separar. Y vamos a calcular esto. Ay, perdón. Ok, lo vamos a hacer aquí abajo.
vamos a sacar el factor común de 27. El menos, aquí no lo vamos a usar para sacar el factor común, pero lo tenemos que conservar. No podemos simplemente borrar el menos y decir, no, el menos ya no está, ¿verdad? Entonces, para sacar el factor común no lo ocupamos, pero no lo podemos simplemente borrar. Ya vimos que 27 es un múltiplo de 3. ¿Ok? Entonces podemos ver a 27 como 3 a la 3. Pero recordemos el menos. Sería menos 3 a la 3. Y si hacemos el mismo procedimiento de factorizar, se los dejo de tarea, el 8 nos va a dar 2 a la 3. Que acordémonos lo que habíamos visto de que cuando tenemos cuando tenemos mismo índice y misma potencia o mismo exponente, yo puedo cancelarlos y entonces al final me va a quedar solamente el menos 3 medios. Casi estaba correcto, casi, pero le faltaba un menos aquí adelante. Entonces la primera definitivamente no es. Hagamos la segunda. Distribuimos, ¿verdad? Y entonces vayamos resolviéndolo. Menos 1 a la 3 en realidad es menos 1, porque es menos 1 por menos 1 por menos 1. Y aquí, de una vez ya, el menos nos hizo que estuviera malo. Entonces ahí, esa no. Pero bueno, veamos a ver qué pasa abajo. Dice que 2 a la 3. 2 a la 3 no es 2 por 3, es 2 por 2 por 2, que es 8. Y aquí nos están haciendo una trampa. Nos ponen el 6. Para ver quién dice, ay, si es que es 2 por 3, entonces es 6. No, es 8 porque es 2 por 2 por 2. Es multiplicar la base, la cantidad de veces que me dice el exponente. Ok, entonces en esta, ninguna es la respuesta correcta. Y veamos la última. Dice que 3 medios a la 2 es igual a 6 cuartos y que la raíz cuadrada de 1 sobre 16 es 1 sobre 4. Hagamos la primera. Ya sabemos que aquí vamos a distribuir. Entonces sería 3 a la 2 sobre 2 a la 2. Y otra vez viene la trampa. ¿Por qué ponen esta trampa? Porque saben que las personas o los estudiantes se van a equivocar. Pero ustedes ya aprendieron que una potencia no es elevar la base por el exponente. Recordando que el 3 en este caso es la base y que el 2 en este caso es el exponente. ¿Ok? No es eso, es multiplicar la base, la cantidad de veces que me dice el exponente. O sea, 3 por 3, no es 3 por 2, es 3 por 3. Y abajo no es 2 por 2. O sea, si es 2 por 2, pero si tuviera, eso sí me quedó mal, perdón. Y si es 2 por 2 porque es 2 veces 2. Entonces, ¿cuánto es esto? 9 cuartos. Vean que aquí les ponen un 6. Por lo mismo, porque dices que más de uno va a decir que es 3 por 2. Y entonces, ay, si esta está buena. No. Tienen que aprender muy bien a tener cuidado con eso de las potencias. Y es que les encanta a los profes hacer esos truquillos. Porque uno lo repite muchas veces, pero las personas como que no le ponen atención, ¿verdad? Entonces, tengan muchísimo, muchísimo cuidado. Vamos a resolver esta otra. A ver si sí es un cuarto. Vamos a separarlo en raíces. Deme un momentito. Sabemos que la raíz cuadrada de 1, pues es 1. Y si hacen el proceso de factorizar, agrupar y cancelar, la raíz cuadrada de 16 es 4. Un cuarto. Entonces vemos que esta sí es verdadera. ¿Ok? Solo la 2. Y estaríamos. Ahora, bueno, ya esta era la última clase de marzo. Ya en abril vamos a empezar a ver otros temas. Por favor, si tienen alguna duda, me pueden preguntar por el correo y yo voy a intentar responderles lo más rápido posible.
Y entonces nos veríamos en abril si Dios quiere. Muchas gracias.